Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? La tercera pregunta en esa serie de preguntas, hablando de el diluvio de Génesis y la Torre de Babel, es: ¿quién escribió el libro de Enoc y por qué no está en la Biblia? La razón que hablamos del libro de Enoc, y de hecho voy a hacer 2 videos de ese libro, es porque en Génesis 6 habla acerca de los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres y teniendo hijos que eran los héroes de la antigüedad. Entonces lo hablé en ese mensaje, y de hecho se llaman, creo que Nefilim, los hijos de Dios y gigantes o algo así. Entonces lo puedes ver completo, pero ahora quiero hablar de un tema relacionado, pero no totalmente como basado o enfocado únicamente en esos gigantes. Entonces, si tienes preguntas específicas del Nefilim, puedes ir a ese video, que es un video de 30 minutos donde como 25 minutos del video, 20 minutos del video me enfoco en eso. Ahora quiero hablar acerca del libro de Enoc. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc era altamente importante en algo que se conoce como judaísmo del segundo templo. Entonces, judaísmo del segundo templo es la época del judaísmo después de que los judíos regresan del cautiverio y antes de que el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. El judaísmo del segundo templo es muy diferente al judaísmo antiguo porque incluye muchos desarrollos teológicos que vemos en el Nuevo Testamento que no aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, ideas como Satanás, hay 2 menciones quizá, o 3 menciones en el Antiguo Testamento de Satanás. Muy largo el Antiguo Testamento y las menciones ni siquiera son tan directas. Y en el Nuevo Testamento, o sea, Satanás es una de las figuras principales en esta pelea en contra del pueblo de Dios y esa pelea en contra del Mesías. Entonces, ¿qué pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Que los autores del Nuevo Testamento ni siquiera nos tienen que explicar quién es Satanás, porque ya es bien conocido. Se conocen como los escritos apócrifos o intertestamentales. El más famoso de estos es el libro de Enoc. El libro de Enoc no fue escrito por Enoc, no es tan antiguo como Enoc del Antiguo Testamento. El libro de Enoc fue escrito, prácticamente todos entran en un consenso de que el libro de Enoc son 4 libros, que el libro de Primera de Enoc se escribió aproximadamente 400 años antes de Cristo. Entonces es también antiguo, pero Enoc, si sigues una cronología literal de Génesis, es como 2500 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 2000 años desde que murió, que Enoc fue llevado al cielo, a que se escribe el libro de Primera de Enoc, y el resto de los libros se escribieron en los próximos cientos de años, y creen que se terminó todo el libro de Enoc aproximadamente 200 años antes de Cristo. Entonces, si era tan importante, ¿por qué no fue incluido en el Antiguo Testamento? Si ves los escritos del Mar Muerto, cada uno de los libros del Antiguo Testamento era un pergamino único. No los tenían juntos, no era un pergamino largo que incluía todos los libros del Antiguo Testamento, sino que la Torá era un pergamino, y Isaías era un pergamino, y Daniel era un pergamino, y Salmos era un pergamino. Los pergaminos más comunes de los que se encontraron en el Mar Muerto eran en este orden: Isaías, Salmos y el libro de Enoc. El libro de Enoc, durante los tiempos de Jesús, que es cuando se escondieron los pergaminos del Mar Muerto, era bestseller. Todo el mundo estaba leyendo el libro de Enoc. Entonces, si era tan popular, ¿por qué no se consideró como parte del Antiguo Testamento? Si quieres más información de cómo se recopilaron más bien los libros del Antiguo Testamento, tengo una masterclass en Patreon. Pero a grandes rasgos, el proceso de canonización del Antiguo Testamento se basó en consensos aproximadamente 400 años antes de Cristo. Es cuando se empezaron a establecer cuáles iban a ser los libros considerados escritura para los hebreos, y se consolidó alrededor de los tiempos de Jesús. Entonces, aunque era altamente popular, ni siquiera en los textos más antiguos que hablan de los libros que son considerados canónicos y sagrados para los hebreos se incluye los libros de Enoc. Los libros de Enoc,
Creo que un buen comparativo sería como las crónicas de Narnia para nosotros, que toman conceptos teológicos altamente respetados, todo el mundo los lee, todo el mundo, o sea, si en el mundo cristiano digo algo de Aslan, el 95% de los cristianos van a saber que estoy hablando de las crónicas de Narnia, son muy populares. El libro de Enoch era algo así. En ningún momento, ni por los hebreos, bueno, deja hablar acerca de los cristianos un segundo, pero en ningún momento por los hebreos fue considerado como parte de las escrituras. Hay unas cuantas personas de los padres de la iglesia que sí lo consideraban escritura. La iglesia etíope hasta la fecha lo considera escritura. Su canon es más amplio, ellos tienen 81 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que consideran canónicos. Los cristianos protestantes tenemos 66, entonces tienen 15 más que los cristianos protestantes. Entonces sí hay algunos cristianos que lo ven como canónico, pero es una cantidad muy pequeña y ya como para el tercer o cuarto siglo cayó en desuso. Realmente fue poco popular seguir dándole mucha importancia al libro de Enoch. Sin embargo, si no has leído el libro de Enoch, es largo, pero es entretenido, vale la pena. No lo veas como si fuera escritura, porque no se debe ver como si fuera escritura, pero te das cuenta de esa transición de la teología del Antiguo Testamento a la teología del Nuevo Testamento y cómo ya habían personas que estaban descubriendo dentro del Antiguo Testamento como secretos acerca de cómo opera el cielo, el infierno, el inframundo, los demonios, Satanás, los ángeles. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Gabriel, que el Nuevo Testamento lo nombra sin dar explicación. Vas al Antiguo Testamento y no vemos a ningún Gabriel, pero el Gabriel está en el libro de Enoch. 300, 400 años antes de Cristo habían estas cosas que el libro de Enoch estableció. La idea, por ejemplo, del Hijo del Hombre, que era el título más famoso de Jesús, viene en el libro de Enoch, aunque aplicado a Enoch, pero vemos cómo utilizan ese lenguaje también. Y si lees el Apocalipsis es como si Juan estuviera leyendo el libro de Enoch. Muchas de las analogías e imágenes del libro de Apocalipsis vienen directamente del libro de Enoch. Entonces, ¿es útil leerlo? Sí, para enriquecer tu conocimiento de la transición de la teología del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Se debe de leer como si fuera palabra de Dios? No. ¿Se debe de ver teológicamente como algo que debe de establecer alguna doctrina fundamental? Definitivamente no. Nadie lo ha visto de esa forma. Pero es como leer las crónicas de Narnia. Es algo que va a enriquecer tu conocimiento teológico a través de imágenes y simbolismos. Entonces, yo lo leí por primera vez hace como un año, lo quiero volver a leer, es largo, lo escuché más bien en Audible, son como 20 horas, entonces no es una lectura ni un proceso de audición corto, pero lo disfruté muchísimo y como digo, lo estaba escuchando y dije, no manches, o sea, 300 años antes de Juan el Apóstol ya había personas escribiendo como esas ideas que es muy obvio que hay influencia. Y de hecho en el próximo video voy a hablar de las citas del Nuevo Testamento del libro de Enoch y por qué Jesús incluso citó el libro de Enoch. Nos vemos en el próximo video.